resultados esperados de la práctica, por favor. Hola, buenas tardes. Los resultados que aquí les vamos a presentar son unos que nos compartió la profesora Leonor a través de Classroom. Y bueno, aunque nosotros usábamos 2 mililitros de ácido maleico, aquí en estos resultados se usaron 5 mililitros al 20% de ácido maleico. Después de secar los cristales, se obtuvieron 0.45 grados de cristales blancos insolubles en agua con un punto de fusión de 180 grados centígrados. Aquí, por ejemplo, podemos ver ejemplos de, por ejemplo, el montaje del equipo, cómo quedó la muestra luego de calentar y, bueno, aquí desde otro ángulo la muestra luego de haberse calentado. Aquí en esta primera imagen podemos ver la filtración del compuesto a través del papel filtro. Una fotografía del aparato de Fisher-Jones, que fue el que se utilizó para observar el punto de ebullición. Y aquí está como vista con lupa del compuesto en este aparato. ¿Ebullición? Sí, bueno, algo así leí. No, punto de fusión. Fusión, sí, perdón. Punto de fusión. Cuando hablamos de punto de ebullición es cuando hablamos de destilaciones y de disolventes de ese estilo. Aquí estamos hablando de un sólido y están determinando el punto de fusión. Y bueno, como análisis, nosotros tenemos que, por ejemplo, el ácido clorhídrico fue añadido debido a que facilita la rotación de la molécula, logrando romper el doble enlace que impidía dicha acción. Esto porque se trata de un ácido más fuerte y por lo tanto actuó como catalizador, además de haberse sometido en un proceso de ebullición. Al volverse a calentar, se favoreció las interacciones de las moléculas, por lo cual fueron mayores, obteniendo los cristales como producto. Para la aparición en una cantidad mayor se pasó a enfriar, recristalizando completamente. De esto se debe tener en cuenta que el ácido maleico es un compuesto polar, en cambio el ácido fumárico es no polar. Tenemos que uno es más reactivo que el otro. Se parte del ácido maleico por su facilidad de formar puentes de hidrógeno. Dado esto, su hidrógeno más ácido cede un protón al carbonilo para deslocalizar a los electrones. Sin embargo, se vuelve un compuesto sumamente inestable. Así por medio de la resonancia. Estas se mueven para cambiar el doble enlace de posición, consiguiendo el giro para convertirlo en isómero cis en el trans, o sea, el ácido maleico a fumárico, volviendo la neutra. Bueno, esto fue lo que nosotros tenemos de análisis de los resultados que les presentamos. Y bueno, aquí a continuación pues sería el cuestionario. Bueno, tenemos para la primera pregunta, es ¿cómo se sabe que se está formando el ácido fumárico en el medio de reacción? Dinos, elige un equipo para que nos dé su respuesta. Ok, el equipo 9. Sí, nosotros. Nosotros pusimos que al observar la reacción en el matraz, la formación de cristales blancos alrededor de las paredes del mismo, indicándonos una vez terminados los 30 minutos, se pueden observar mejor al filtrarlo. Ok, entonces ¿cuál fue? Perdón, te escuché un poco cortado yo. Pues cuando en la formación de los cristales blancos, Ok. se observa mejor al filtrarlo. Entonces pasaban de una solución a la formación de un precipitado con cristales blancos. ¿Sí? ¿Es la idea? Sí. Ok. Sí, bueno, lo anotamos nosotros. A ver, podemos ver la respuesta del equipo 7. 7, por favor.
Bueno, tenemos que el ácido fumárico es muy poco soluble en agua y pues este no es polar debido a su estructura, así que este comenzará a precipitar en forma de cristales pequeños y de esta forma podremos identificar su formación en la reacción. A ver, aquí hay dos cosas importantes que analizar. Por ejemplo, sí, efectivamente, la respuesta del equipo 9 nos comenta que al observar la formación de cristales blancos, estamos de alguna forma intuyendo la formación del ácido fumárico. Y ahora aquí hay una respuesta que también es importante aclarar. Dice, es muy poco soluble en agua. Eso es importante. ¿Significa entonces que el ácido fumárico era soluble o insoluble en agua? Perdón, maestro, ¿fumárico o maleico? Ajá, ¿cómo estaba aquí la respuesta? Entonces la pregunta era, ¿puedes rezar la pregunta? ¿Cómo se sabe que esta formación, cómo se sabe que se está formando el ácido fumárico en el medio de reacción? Entonces, ¿partieron de ácido fumárico o de ácido maleico? ¿Cómo estaba la metodología? Recuérdanos un poco. Ok, pues regresamos a este apartado que tenemos el ácido maleico y el agua. Ujú. Entonces, la pregunta fue, ¿significa entonces que el ácido maleico es o no soluble en agua? Sí, cierto. Ok. Con seguridad no tengan, o sea, si nos equivocamos, para eso estamos, para aclarar las cosas, ¿no? Entonces, el ácido Sí. maleico lo solubilizamos en agua, después preparamos la solución, y cuidado ahí que dice ácido maléfico, ¿ok? Se agrega el ácido, Ah, se va el correcto. agua, lo calientan y le ponen ácido clorhídrico como catalizador. Y entonces dice su compañero del equipo 9 fue Ernesto, ¿verdad? Dice que se ve un precipitado. Puedes poner ahí la imagen de la reacción, la anterior. Entonces, miren, ahí están calentando. En el montaje del equipo, pues tienen todo el sistema, calientan y llevan a solución el ácido maleico en el agua. Después comienzan a calentarlo y empiezan a ver ahí ebullición. Y posteriormente observan el precipitado de cristales blancos. Entonces, el análisis en la respuesta que vimos del equipo 7 dice, significa entonces que el ácido fumárico no es soluble en agua. ¿Qué le pasó entonces al ácido maleico? De alguna manera se disoció en el agua. Bueno, puede haber dos cosas, que todavía no termine de reaccionar y exista una cierta cantidad de ácido maleico aún disuelto en agua y cierta cantidad de moles que estaban en el medio de reacción se transformaron a ácido fumárico. Pero entonces, ¿cómo ocurrió esa transformación? Vamos al concepto en el cual cuando empezaron a hablar de la introducción de esta práctica, ¿cuál era el objetivo de la práctica? No, no, acuérdense. Bueno, ya. Sí, porque es pregunta igual para todos, ¿eh? ¿Nos ayudan a leer el objetivo general? Pues en objetivo general tenemos efectuar la isomerización del ácido maleico, que sería el cis, a ácido fumárico por catálisis ácida. Ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Únicamente o cuál es la definición de un isómero geométrico en este caso? ¿Cuál es la definición?
que tiene un doble enlace en el carbono. Ok, ¿qué más? Porque puede haber Mm, muchos compuestos con dobles enlaces. Que su estructura, va a tener el mismo número de átomos, pero sus propiedades físico-químicas van a ser diferentes. En este caso, el ácido maleico y el fumárico tienen el mismo número de átomos, pero cambia la forma de estas moléculas. Exactamente, cambia la posición en la cual se encuentran los sustituyentes con referencia al doble enlace. Ahora, de acuerdo a esa definición que nos acaba de mencionar Alberto, pasemos a la respuesta del equipo 7. Solo es para aclarar esto, ¿eh? Ok. Ya dijo que, ok, se observa la precipitación de cristales blancos, lo cual es un indicativo que ya se logró la transformación de ácido maleico a ácido fumárico. Ya nos dijeron la definición de cuál es o cómo podemos diferenciar un isómero geométrico y nos dicen que tiene el mismo número de átomos, pero al ser geométrico existe una diferencia en la posición de los sustituyentes de acuerdo a un doble enlace o con la referencia a un doble enlace. Entonces, si pones la definición, después escribieron, perdón, la respuesta. El ácido fumárico es poco soluble en agua. Primer indicativo, ya cambió una propiedad físico-química, que es la solubilidad. Y luego dice, este no es polar debido a que su estructura, o sea, no es polar debido a su estructura, pero es la misma estructura que tiene el ácido maleico que el ácido fumárico. Entonces, al final de cuentas, el ácido fumárico y el ácido maleico son polares porque los grupos funcionales no se modificaron. Lo único que modificó la reacción fue la posición del doble enlace. ¿Eso queda claro? sí, profe. Ok, Sí. entonces al final de cuentas, la polaridad en ambas moléculas, de manera estricta por el tipo de sustituyentes que tiene, la polaridad sigue siendo la misma. Sin embargo, hay una modificación especial por la posición de los dobles enlaces. Y esto provoca que las propiedades físico-químicas de un mismo compuesto puedan cambiar. Ahora, ¿puedes poner la estructura del ácido fumárico y maleico que tenías en diapositivas anteriores? Sí, profe. La respuesta está bien. Efectivamente, vemos la formación del precipitado y es un indicativo de que es ácido fumárico. Ahora, ¿por qué creen entonces que el ácido maleico es mucho más soluble en agua comparado con el ácido fumárico? Miren, ahí está la estructura. Los grupos funcionales son los mismos. Solo tenemos un cambio en la posición de los sustituyentes respecto al doble enlace que separa a los ácidos carboxílicos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué se están modificando las propiedades físico-químicas? A mi parecer, parece que el grupo funcional del carboxílico, si no mal recuerdo, que es el grupo del OH y el oxígeno con doble enlace, parece que como si diera, como si giraran en ese doble enlace y ya nos dieran el ácido fumárico. Así es como lo estoy viendo. Ujú. Sí, de hecho, efectivamente ocurre un giro justamente en ese enlace, pero ojo, el doble enlace es difícil que pueda girar a los grupos funcionales, pero justo para eso utilizamos el ácido clorhídrico. Provocamos que exista un intermedio en el curso de la reacción, un intermedio de reacción, en el cual no existe ese doble enlace, se giran los grupos y posteriormente se elimina ese catalizador y se vuelve a formar ese doble enlace, de tal manera que ahora quedan los grupos funcionales trans en lados contrarios.
Entonces, ¿cuál es la característica principal para que una molécula o un soluto pues presente esas propiedades de solubilidad, principalmente en agua? ¿Qué propiedades debe de tener? ¿Ser polar? Polar, sí, ya habían escrito ahí apolar. Tienen que ser polar porque sabíamos o hemos dicho por ahí una regla un tanto cuanto general donde dicen que l- lo polar disuelve lo polar y viceversa, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa aquí? Miren, tenemos la misma estructura. Eso es bastante interesante en cuanto a las propiedades fisicoquímicas y a la observación de este tipo de isómeros, porque tenemos la misma estructura. A veces podemos quebrarnos la cabeza y decir, "Ah, pues qué fácil es dibujar el doble enlace sin importar en dónde ponemos el orden o la posición de los sustituyentes". Pero aquí es un ejemplo muy, muy claro y muy bonito donde no solamente es dibujarlo en papel, sino que físicamente también hay una representación muy importante en cuanto a las propiedades. Y esto puede ser lo mismo para muchos contaminantes que ustedes necesiten separar, pues de aguas, residuos de aguas o residuos industriales, ¿no? Es bueno analizar este tipo de cosas. ¿Qué está pasando? Los dos son polares. Pero uno va a tender a hacer un poquito más que el otro. Vaya, porque al fin de cuentas, sí son los mismos, pero su estructura, al fin de cuentas, es diferente. Ok, ahí está una buena idea. O sea, justamente siempre va a haber algo más fuerte o menos fuerte que otro. Siempre hay una referencia, ¿no? Entonces aquí justamente nuestra referencia es el patrón de solubilidad que muestra el ácido maleico y el fumárico. Ahora, ya dijo también su compañero, las estructuras a final de cuentas sí las estamos viendo diferentes. Para que se lleve a cabo la solubilidad en el agua, ¿qué tipo de interacciones se deben de observar? Ya estamos llegando a la respuesta. ¿Qué tipo de interacciones tenemos que tener en una molécula? Ya dijeron que debe de ser polar, pero ahora ¿qué tipo de interacción es la que se genera con el agua para que el compuesto orgánico o el analito sea soluble en el agua? Aparte de la polaridad, Sí, está relacionado. Ujú. mm, híjole, pues Yo creo que sí lo han escuchado. Denme una idea. ¿Tiene que ver con los puentes de hidrógeno? Exacto. Son las interacciones que genera el soluto con el disolvente y tienen que ser interacciones puente de hidrógeno. Respecto a esto, entonces, podemos intuir que uno de ellos, es decir, el que es más soluble, puede presentar un mayor número de puentes de hidrógeno con el agua comparado con el ácido fumárico. O sea, ahí está una principal consecuencia de la isomerización de ese enlace. Entonces, ese enlace está provocando eso, que uno sí pueda tener interacciones puente de hidrógeno para que sea soluble, pero el otro no. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tiene interacciones puente de hidrógeno el ácido fumárico con el agua para que pueda ser solubilizado? Pues resulta, ya para terminar y continuar con, con la pregunta 2, el ácido fumárico, así como lo tienen ahí dibujado, pues imaginen otra misma estructura del ácido fumárico colocada con los carbonilos haciendo una interacción por puente de hidrógeno con los hidrógenos de los hidroxilos. Entonces, de esa forma se van agrupando más y más y más y más moléculas, de tal forma que llegan a tener una estructura o un orden cristalino bastante alto. Y al estar secuestrados, vamos a poner entre comillas, al estar secuestrados estos hidrógenos,
pues de alguna forma no están disponibles para formar el puente de hidrógeno con el agua que son necesarios para solubilizarlo. Por lo tanto, que el cristalito, al ser tan ordenado y no formar interacciones con el agua, precipita, porque pierde su solubilidad. ¿Qué pasa con el ácido maleico? ¿Se pueden formar esas estructuras ordenadas cristalinas? En principio sí, pero ya no se pueden organizar de la misma forma que las estructuras en posición trans. En el ácido maleico, la única interacción por puente de hidrógeno intramolecular dentro de la molécula ocurre entre los hidroxilos. Un hidrógeno con un oxígeno, dejando libre los carbonilos y el otro hidrógeno para poder formar puentes de hidrógeno con el agua y, por lo tanto, solubilizar a esta molécula en ese disolvente. ¿Me expliqué? Profe, Esa es la consecuencia entonces de la isomerización de ese doble enlace. O sea, imagínense, es tan grande esa consecuencia que pasan de algo soluble en agua, obviamente sí calentando un poco, a algo completamente insoluble en agua. Entonces, es la consecuencia principal de hacer esto y es el objetivo general y principal también de esta práctica. Entonces, como ven ahí en las imágenes que les proporcionaron, están muy bien. Justo es ahí donde podemos identificar la formación del ácido fumárico. Ok. Si tienen preguntas, pueden hacerlas. Si no, pasamos a la pregunta número 2. Y, bueno, la pregunta 2 dice que ¿por qué tiene propiedades diferentes el ácido fumárico y el ácido maleico? ¿Qué equipo eliges? El 3. Porque son isómeros y bueno, porque al ser isómeros se enlazan de una forma distinta. Sí, justo son las consecuencias que acabamos de mencionar. ¿Nos pueden dar su respuesta, equipo 7? Nuestra respuesta es que el ácido maleico es menos estable que el fumárico y el ácido maleico es soluble en agua, mientras que el ácido fumárico no lo es, pero pues ya vimos la explicación que nos dio el profe. También el punto de fusión del ácido maleico está entre 131 grados y 139 grados centígrados, que también es menor al ácido fumárico, donde es 287 grados centígrados. Muy bien. ¿Hay alguna duda sobre eso? Que es la consecuencia de lo que estuvimos hablando, justamente. Ok, pasamos a la pregunta 3. La pregunta 3 dice, ¿cuál es y cómo se explica su diferencia en solubilidad en agua? Creo que me emociona si comprobamos si pues lo que habían investigado de alguna forma coincide, ¿no? Con las ideas que tenemos acá. Yo creo que muy bien. sí, bueno, de aquí del 8, Sí, aquí dice, el ácido maleico es soluble en agua, mientras que el ácido fumárico no lo es del todo, ya que para cambiar la dirección de los grupos funcionales se aumenta la repulsión que hay entre las cargas. Eh, el ácido fumárico puede formar puentes de hidrógeno con el agua, siendo pues más soluble.
¿Del fumárico? Sí, del fumárico. Ok, eso entonces quedaría la duda ahí porque también de acuerdo con las propiedades que nos pusieron los compañeros en los reactivos, eh, creo que sí manejaban una menor solubilidad del fumárico, ¿no? Pero justo, la explicación está ahí, ¿no? Donde acaba de decir el tipo de interacciones que se deben de dar con el agua para que mejore la solubilidad. Entonces, eso es parte importante. Entonces sería, bueno, en esta respuesta, modificarla un poco. Yo creo que solamente puedes regresar a las propiedades fisicoquímicas, solamente al final donde mencionaste que el ácido fumárico es el que puede formar mejores puentes de hidrógeno comparado con el ácido maleico, porque al inicio sí nos explicaste y dijiste que el ácido maleico es soluble en agua, ¿no? Entonces mira, ahí está, buena solubilidad en agua, 78 gramos por cada 100 mililitros. Entonces, el ácido fumárico son 7 gramos por cada litro. Entonces, si hay una diferencia marcada en solubilidad. Solo sería aclarar esa parte final. Ah, ok, ok, sí, vale. Ujú. Bien, pero sí, o sea, la explicación inicial es justo la que habíamos mencionado. Las interacciones que se favorecen con el agua para que pueda entrar en solución. Muy bien. La siguiente pregunta, por favor. Bueno, aquí tenemos igual la respuesta de la 2. No sé si quiere que la lea o ya pasamos a la 3. Estábamos en la 3. Ajá. Ahí está. Ahí. Sí, esa es la respuesta de la 3, perdón. Sí, adelante, por favor. Y pues, como mencionaba el compañero, la solubilidad del ácido maleico es mayor que la del ácido fumárico. Y pues se puede explicar por la polaridad, ya que el ácido maleico en su estructura es de tipo cis, por ello será más polar debido a que las cargas más electronegativas se encuentran cargadas hacia el mismo lado, y estas al tener la misma magnitud y dirección darán un momento dipolar diferente de cero. Ujú. Mientras que, por otra parte, el ácido fumárico es una estructura de tipo trans, hace que las cargas más electronegativas se encuentren a lados contrarios, y por lo cual indica que sus magnitudes serán las mismas, pero en direcciones contrarias. Por esto nos dará como resultado un momento dipolar igual a cero, por lo cual no es polar. Ujú. Pasamos a la pregunta 4. Ok, esto considerando en los momentos dipolares que se pueden generar de acuerdo a la posición de los grupos funcionales. Pero esto no significa que pierda la polaridad, ¿ok? O sea, sí pudiera perder la polaridad de la molécula cuando ustedes, por alguna manera, quiten esos grupos funcionales o esos grupos electronegativos. Ahí sí perdería la polaridad. Sin embargo, aquí, digamos que el momento dipolar es cero, ¿ok? Pero la polaridad la sigue manteniendo por las propiedades electroatractoras de los oxígenos que están en lados opuestos. Ok, profe. Muy bien. Está bien, de acuerdo. Pasamos a la pregunta 4, que dice, ¿cuál es y cómo se explica su diferencia en punto de fusión? Elige un equipo. El equipo 1, ¿está bien? Por favor. Habilidad de cada uno. Por el lado del ácido maleico, que tiene la estructura de tipo cis, su densidad electrónica estará cargada hacia el mismo lado, por lo que será menos estable. Y por la otra parte, el ácido fumárico, al tener una estructura de tipo trans, su densidad electrónica estará distribuida a los lados contrarios, lo que hará que sea más estable. También podemos explicarlo a través de sus híbridos de resonancia, pues entre más estructuras resonantes tenga,
una estructura molecular más estable será. En este caso, el ácido fumárico tiene más estructuras resonantes en comparación con el ácido maleico. ¿Les quedó claro? Lo dijo bien, o sea, son justo consecuencias químicas que provocan este cambio que provocan ese cambio en esta propiedad. ¿Quién fue? Yolik, ¿nos puede puntualizar cuáles fueron los efectos que tú consideraste para decir que uno era más estable que otro? Para que nos quede claro a todos, porfa, porque lo dijiste muy bien. Por la estructura tipo cis del ácido maleico, la densidad electrónica va a estar cargada hacia el mismo lado, y Ok. eso hace que sea menos estable. Y Ujú. la del ácido fumárico, al tener una estructura tipo trans, la densidad electrónica estará distribuida a los lados contrarios, lo que hará que sea más estable. Y por los híbridos de resonancia, pues entre más estructuras resonantes tenga una estructura molecular, más estable será. Y Ok. el ácido fumárico tiene más estructuras resonantes en comparación con el ácido maleico. Ujú. Sí, esas consecuencias químicas son importantes también de considerar. Ahora, cuando ustedes detectan o determinan, perdón, el punto de fusión, tomen en cuenta que no estamos calentando una sola molécula, sino estamos calentando cristales, ¿no? Y los cristales están formados por n número de moléculas de ácido fumárico, por ejemplo. Y como les mencionaba, entonces, esa estabilidad que se observa en el ácido fumárico es justamente por la forma en la que se va acomodando la red cristalina, porque los grupos funcionales están de extremo a extremo, y entre ellos pueden formar una gran cantidad de puentes de hidrógeno intramoleculares, lo que le confiere también una mayor estabilidad a la red cristalina. Y para poder romper esas interacciones puentes de hidrógeno entre la misma molécula, necesitamos aplicar mucho más energía para llegar al punto de fusión comparado con aquella molécula, en este caso el ácido maleico, que tiene menos orden en su red cristalina. Pero esto es consecuencia de lo que nos acaba de mencionar Yolik. ¿Ok? Nada más tomen en cuenta eso, que al determinar el punto de fusión, lo estamos haciendo sobre cristales que están compuestos por una cierta cantidad de moléculas de, pues, del analito, ¿no? Entonces sí, tómelo muy en cuenta. ¿Nos pueden decir su respuesta, por favor? Efectivamente tenemos que el ácido maleico es una molécula menos estable que el ácido fumárico, y pues la diferencia en el calor de combustión es de 22.7 kilojoules sobre mol. El ácido maleico es soluble en agua, mientras que el ácido fumárico no lo es. El punto de fusión del ácido maleico está entre 131 y 139 grados centígrados. También es mucho menor que el ácido fumárico, que es de 287 grados centígrados. Por la estabilidad de cada uno también. El ácido maleico, que tiene la estructura de tipo cis, su densidad electrónica estará cargada hacia el mismo lado, por lo que será menos estable. Mientras que el ácido fumárico, al tener una estructura de tipo trans, su densidad electrónica estará distribuida a lados contrarios, lo que hará que ésta sea más estable. Y pues también pusimos esto, que a través de sus híbridos de resonancia, pues entre más estructuras resonantes tengan una estructura molecular, más estable será. Y en este caso el ácido fumárico tiene más estructura resonante en comparación del ácido maleico. Ok. ¿Se entiende el efecto de resonancia para todos? Sí, profe. Ok, el movimiento de electrones a través de los dobles enlaces, principalmente. La siguiente pregunta, por favor. Pregunta 5 dice, ¿cuál es y cómo se explica su diferencia en acidez?
Una pregunta. Equipo, El elige un equipo 5. por favor, equipo 5. El ácido malénico tiene un pKa de 1.91 y el ácido fumárico de 3.03. Esto es para que recordemos que entre más alto es el pKa, la acidez de un compuesto será menor. La forma cis del ácido malénico hace que se conforme maleico, perdón, sí. Hace que se formen puentes de hidrógeno entre su estructura, facilitando la expulsión del hidrógeno ácido. Y pues de igual forma en este caso, forma trans de ácido fumárico al encontrarse los sustituyentes a los lados contrarios, y esto no sucede, por lo que es más difícil la expulsión del hidrógeno ácido. Muy bien. Yo estoy de acuerdo. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Yo, el equipo 8, pusimos que, pues de acuerdo al video que nos proporcionó los profesores, se adicionó el ácido clorhídrico para que actuara como un catalizador y precipitara de una manera más rápida. Pero sí, creo que sí faltó más, ¿no? Ok. Sí, obviamente el ácido clorhídrico fue el catalizador, porque sería interesante también analizar el mecanismo, o sea, cómo está sucediendo el cambio de esos dos grupos funcionales, pero ya también en alguna respuesta lo dijeron, o sea, el efecto repulsivo que se puede observar entre esos ácidos carboxílicos orientados del mismo lado, pues favorece que cuando metes esto a calentamiento con un catalizador ácido, momentáneamente eliminas ese doble enlace y ese efecto repulsivo provoca que los grupos funcionales, ¡fum!, automáticamente se vayan del lado contrario. Pero justamente la acidez está determinada por la definición que nos dio el equipo 5, donde dice que hay una interacción intramolecular dejando un hidrógeno mucho más ácido. ¿Puedes poner las estructuras, por favor? Del ácido maleico y fumárico. Miren ahí el ácido maleico. Entonces, si ustedes forman una interacción puente de hidrógeno entre uno de los oxígenos del hidroxilo y el hidrógeno del otro hidroxilo, queda un hidrógeno libre que no está formando interacción intramolecular. Por lo tanto, al estarse formando esa interacción dentro de la molécula, ese hidrógeno queda mucho más disponible para que pueda ser extraído por una base. Por lo tanto, ahí está justamente la diferencia de acidez de ese protón que queda libre en el ácido maleico comparado con los protones que están de manera ordenada, vamos a decirlo así, en el ácido fumárico. O sea, sí es ácido, porque al final es ácido carboxílico, pero como bien dijeron hace un rato, siempre va a haber uno más ácido que otro. Y la explicación es justo las interacciones intramoleculares del ácido maleico que no tiene el ácido fumárico. ¿Ok? Entonces ahí en la estructura se ve todo. Ahí podemos hablar de todos los cambios que se pueden observar. Muy bien, equipo 5, equipo 8, hay que argumentar esa parte nada más con quizás sería todavía ver interesante, bueno, sería muy interesante ver el mecanismo por cómo está sucediendo eso, ¿eh? Pero llegará el momento, supongo. Sí, profesor. Ok. ¿Puedes pasar la pregunta 6, por favor? Muy bien. Ah, mira, igual la respuesta, ¿no? Sí, de hecho concordamos. Ok. Profe, me parece que solo son 5.
Perfecto. No sé si yo esté mal. Ajá. Ah, cierto, ya me acordé. De hecho, la vez anterior el doctor había dicho que hoy comenzaban los equipos que no participaron en la clase anterior, pero yo no los anoté. Bueno, ya tenemos otra lista y ya siguen quedando pendientes. Muy bien, pues